Legislación laboral, evaluación intermedia 2, trabajo individual, presentado por Marjolie Vargas Escarpeta, código 69070-867, grupo 1020-3163, tutora Leda Sofía Salcedo, Universidad Nacional Abierta de Distancia, programa Administración de Empresas, noviembre 2015. Mi nombre es Marjolie Vargas, vivo en el municipio de Orito, Putumayo. Soy tecnóloga en Contabilidad y Finanzas del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Pertenezco al CEAT de Bucaramanga en el programa de Administración de Empresas. Actualmente trabajo en una empresa de transporte de hidrocarburos en el área comercial. El curso de legislación laboral ha sido de total agrado, pues me ha permitido y he podido aclarar muchas dudas referente a la parte laboral y a la parte de contratación de los empleados en una organización. Asimismo, he aclarado muchas dudas con respecto a los derechos y deberes tanto del trabajador como del empleador. Diagnóstico, trabajo colaborativo 1. El rol que ejercí en el trabajo colaborativo 1 fue el rol de psicóloga. El material didáctico entregado fue de gran utilidad para el desarrollo de la actividad. Se presentó un constante acompañamiento tanto por la tutora como la directora de curso. La retroalimentación realizada por parte de la tutora Leda fue muy oportuna, aclaró siempre las dudas presentadas. La película El Método fue un elemento clave para el desarrollo de las actividades tanto individuales como colaborativas. Los ejercicios y el material expuesto en la guía de actividades fueron muy prácticos para la liquidación de las nóminas. Faltó más participación por parte de los demás compañeros de curso, pues hubiera habido mayor interacción en el foro entre los compañeros y con la tutora. Los temas que me correspondieron con respecto a mi rol de psicóloga fueron los temas del capítulo 2, obligaciones, prohibiciones del empleador y obligaciones del trabajador. Capítulo 3, salario y sus elementos constitutivos. Capítulo 2, obligaciones, prohibiciones del empleador y obligaciones del trabajador. Obligaciones del empleador: afiliar a la seguridad social a sus trabajadores, a la EPS, al fondo de pensiones, a la ARL y a la caja de compensación familiar. Dar un pago de salarios en lo que recibe el empleador por prestar el servicio al trabajador. Realizar un contrato de trabajo, verbal o escrito, firmado y legalizado para evitar sanciones y multas. En el reglamento interno de trabajo, donde se establezcan las normas, derechos y deberes, horario de trabajo, horas extras y condiciones laborales. Prohibiciones del empleador: deducir, retener o compensar suma alguna de monto de los salarios. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes o proveedurías que establezca el empleador. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político. Derechos y obligaciones de los trabajadores: cumplir con las órdenes e instrucciones del empleador. Dependencia económica: el trabajador presta los servicios del empleador, quien asume los riesgos del negocio o de la empresa. Jornada laboral: no puede ser mayor a 8 horas diarias o a las 48 horas semanales. Un recibo de comprobante de pago de nómina o de sueldo. Prohibiciones de los trabajadores: realizar cualquier acto que pueda poner en peligro la seguridad de él y de los demás compañeros. Faltar al trabajo o ausentarse sin justificación. Sustraer material o herramientas de la organización.
Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o en estado de sustancias psicoactivas. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, a excepción de las que con autorización legal puedan llevar los vigilantes. Hacer colectas, rifas y suscripciones o cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo. Derechos de los trabajadores. Los trabajadores tienen derecho a una información o a una inducción al ingresar a la organización. Tienen derecho a capacitación complementaria para el mejoramiento en el desempeño laboral. Derecho a tener un trato adecuado. A una retribución salarial justa y suficiente para un nivel de vida digno tanto para él como para su familia. Derecho a asociarse a un sindicato. Derecho a las medidas de seguridad que reduzcan el riesgo y el peligro en su lugar de trabajo. Derecho a una jornada de trabajo razonable, a tener descansos y vacaciones legales. Derecho a una estabilidad laboral. Continuamos con el capítulo 3. El salario y sus elementos constitutivos. El salario se constituye no solo por la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como prestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio o porcentaje sobre las ventas y comisiones. Esto lo podemos encontrar en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo y modificado por la Ley 50 de 1990. No constituyen un salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales. Para el año 2015, el salario mínimo mensual legal vigente fue establecido por 644.350 pesos y el auxilio de transporte por 74.000 pesos. Entonces, el salario mínimo del artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo se define como un salario mínimo el que todo trabajador tiene derecho a percibir para atender sus necesidades normales y las de su familia en el orden material, moral y cultural. No hacen parte del salario lo que el trabajador reciba o perciba por viáticos, sumas de dineros que ocasionalmente recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones, tampoco las prestaciones sociales ni los beneficios o auxilios habituales. Tampoco se consideran salario las propinas que recibe el trabajador y el auxilio de transporte tampoco constituye un salario, pero para solo efecto de liquidación de prestaciones sociales deberá incluirse en la base de liquidación. Formas y libertad de estipulación de pagos de salario. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario siempre respetando el salario mínimo legal vigente o el fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales. Esto quiere decir que el empleador no puede desmejorar el salario mínimo para sus trabajadores, o sea que ese sería el monto mínimo que puede recibir un trabajador. Características de la forma y libertad de estipulación de salarios. Debe tener un periodo de pago, puede ser mensual o quincenal, estipulación de la moneda extranjera o en este caso sería la moneda colombiana, prohibición del trueque, lugar y tiempo de pago,
salario sin prestación del servicio, irrenunciabilidad y prohibición de cederlo, a trabajar igual, sin salario igual, falta de circulación. Retención, deducción y compensación de salarios. En la legislación contempla a partir del Código Sustantivo del Trabajo se entenderá que podrá existir retenciones en los sueldos bajo los siguientes parámetros. El salario mínimo no es embargable, sin embargo, se tienen dos excepciones a saber. A favor de las cooperativas legalmente constituidas y en los casos de los embargos por pensiones alimenticias, casos en los cuales se puede embargar hasta el 50% de todo el salario mínimo, incluso el mínimo legal. Igual tratamiento se le dan a las prestaciones sociales. Para finalizar, tenemos las conclusiones y recomendaciones personales al curso. Con el desarrollo del presente trabajo, logré realizar un diagnóstico de las actividades intermedia 1, identificando los aspectos más relevantes de la actividad. Asimismo, desarrollé los temas del capítulo 2 y 3, logrando evidenciar las obligaciones y derechos que tiene no solo el trabajador, sino también el empleado. A nivel general del curso de legislación laboral, quiero manifestar que ha sido muy importante en mi proceso de aprendizaje en el programa de administración de empresas, que es la carrera que estoy cursando, pues este tema es esencial para el momento de administrar el talento humano de una organización. Quiero agradecer a la doctora Leda por su constante acompañamiento y por tenernos un poquito de paciencia. También a la directora de curso, muchas gracias por todas sus orientaciones, nos sirvieron mucho para el desarrollo de las actividades.